Tengan todos muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con todos ustedes aquí. Este día estamos de alegría, ¿verdad? Porque precisamente el doctor Cabrera nos va a hacer el honor de estar compartiendo esta Cátedra de Integración para el Desarrollo de Centroamérica, que ya estamos haciéndolo como parte cotidiana de todos. Antes quisiera solicitarle a todos los asistentes que hagamos un poquito de memoria y que guardemos un minuto de silencio. Tal vez Christopher nos ayuda para guardar un minuto de silencio para recordar a todos los compañeros, profesores, estudiantes, trabajadores de la universidad y del mundo en general que han fallecido en esta tragedia, ¿verdad?, del COVID-19. Entonces quisiera que guardáramos ese minuto de silencio para remembrarlos y que todo siga bien con nosotros. Así que empezamos desde ya. Bueno, muchas gracias. Y para continuar con la cátedra, entonces ahora tenemos al doctor Cabrera, que nos va a hacer una bonita exposición de un proyecto de investigación que tiene ya bastante avanzado y completo, de los principales riesgos de la introducción del Bitcoin en la estabilidad del sistema financiero salvadoreño, sistema de pagos centralizado frente a la descentralización. Antes quisiera leer la experiencia que tiene el doctor Cabrera, ¿verdad?, en toda su trayectoria. El doctor Cabrera es doctor en Economía de la Universidad de Sevilla, sobresaliente cum laude, con especialidad en Economía Internacional y Economía del Desarrollo, título de suficiencia investigadora por la Universidad de Sevilla, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, sección Económicas en España, licenciatura en Economía de nuestra Universidad de El Salvador. También está en la parte nuestra, ya en la experiencia profesional como tal, coordinador del programa de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador desde el 2019 a la fecha. Quiero agregarle además que estuvimos con el doctor Cabrera elaborando el plan de estudio y nuestro gran amigo el doctor Arias también, y la esposa del doctor Cabrera, también el plan de estudio, ¿no?, del doctorado. No había tenido oportunidad de agradecerle en público, pues ahora lo hago de una vez, doctor. Además de eso, es el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESEN, en 2019. Fue presidente del Banco Central de Reserva del 2014 al 2019. También tiene muchos trabajos, entre los cuales está la transformación productiva y las políticas de empleo en el sector bajo el nivel del COVID-19 en la crisis de El Salvador y Costa Rica.
con la fundación, perdón, con el International Labour Organization. El doctor Cabrera también tiene factores condicionantes del crecimiento del PIB, la inversión, la productividad laboral y sus impactos en la estructura socioeconómica salvadoreña desde una perspectiva histórico-estructural en CEPAL. Junto con otros, tiene también informes de desigualdad multidimensional en El Salvador, de Oxfam, El Salvador y FUDESEN. Además, tiene Centroamérica y El Salvador en tiempos de COVID, impactos esperados y propuestas de políticas públicas en América Latina y el coronavirus, realidades y perspectivas tras el COVID-19. En el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad de Andrés Bello, que está próxima a publicarse. Además de eso, tiene propuestas para superar la crisis sanitaria y económica en el marco de la pandemia del COVID-19, FUDESEN y PROES. Seguidamente, entonces, damos inicio con la presentación. No le quito más tiempo, doctor. Bienvenido a esta su casa, bueno, que es nuestra casa. Y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven por este canal, entonces agradecerles su presencia. Vayan con el doctor Cabrera, dándole seguimiento a su presentación, para que ahí les van a aflorar también algunas preguntas e inquietudes, y que con gusto él puede responderlas. Un gusto, doctor. Muchas gracias, maestro Roberto Mena. Sobre todo para mí fue un gusto ser docente de la Universidad de El Salvador. Desde el año 1999 hemos estado trabajando de la mano ahí en la facultad. Pero bueno, ahora quiero también agradecer a las personas que nos acompañan a la presentación de este estudio, que en esta ocasión lo he delimitado a la estabilidad del sistema financiero. El estudio más global también aborda los impactos en la balanza de pagos, en las finanzas públicas y en el crecimiento económico. Pero ahora consideré conveniente quedarnos en esta primera etapa. Voy a agradecer al Departamento de Comunicaciones si nos puede presentar, si nos puede exponer a continuación la presentación. Muchas gracias. El orden de exposición de este estudio comprende el prólogo, luego abordaremos el análisis de los principios de la economía sobre el uso del Bitcoin como moneda de curso legal, y aquí dos enfoques del dinero que yo creo que vale la pena comprenderlos, que es el enfoque metalista versus el enfoque cartalista. Posteriormente entraremos a los conceptos de sistemas de pago centralizados versus a los sistemas de pago descentralizados dentro de los que se ubican los criptoactivos como el Bitcoin, para arribar a los efectos esperados en la estabilidad del sistema financiero y finalmente a cuáles son los retos en la estabilidad del sistema financiero ante el uso del Bitcoin. En la siguiente lámina, pues dentro de los principales riesgos de la introducción del Bitcoin en la estabilidad del sistema financiero, pues es importante abordar estos sistemas de pago centralizados frente a los descentralizados. Abordaremos dos regularidades empíricas en El Salvador, como ha sido la introducción de la dolarización y la bitcoinización con intervalos de 10 años ante la imposibilidad de proponer políticas públicas que reduzcan las brechas de desigualdad y pobreza, generen empleo digno y un crecimiento sostenido con igualdad de oportunidades. En esta lámina la he titulado ¿Por qué reinventar la rueda monetaria? La historia económica de El Salvador nos presenta dos hechos monetarios que se han implementado, como decía, con una distancia de 10 años.
donde de una visión del dinero como criatura del sector privado a merced de los bancos y no como un bien público, nos amputaron el brazo derecho que comprendía la capacidad de emitir nuestra moneda colón y eliminaron de tajo las políticas de demanda, tales como la política monetaria, crediticia y cambiaria, muy importantes para atenuar los impactos de las recesiones mundiales o para reactivar las economías. Y ahora desde esa visión del dinero nos bitcoinizan con un criptoactivo que no cumple las condiciones para ser dinero. Como menciona el informe de desigualdad multidimensional elaborado por Oxfam y Fudesen, El Salvador está llegando a su bicentenario con enormes brechas en diferentes dimensiones claves del bienestar humano hacia la igualdad, donde a través de un pacto nacional se aborden la sustitución del actual modelo de desarrollo por uno que siente las bases para transitar a una economía más humana, con una protección social universal, donde se garanticen a todos y a todas una seguridad ciudadana y en una justicia fiscal en la financiación del Estado y donde los salvadoreños pongan de una participación los del cambio climático. Cuando se impuso la dolarización a la sociedad salvadoreña en 2001, como lo vemos en esta lámina, se argumentó que a pesar de 7 años de inflación baja, de estabilidad cambiaria, 25 por $1, Salvador un crecimiento económico quinquenio de los 90 fue los acuerdos y la construcción de una democracia. Pero en el segundo quinquenio se derrumba el crecimiento económico a una tasa de 2.7. A su vez, las tasas de interés se mantenían altas en el primer quinquenio de los 90, 19%, y en el segundo quinquenio, 16.8%. En la siguiente lámina, yo creo que es muy importante de recordar la historia económica y monetaria de El Salvador para no volver a repetir los errores del pasado. Isauro Bielman, en su tesis doctoral denominada La integración monetaria en El Salvador, dolarización, una evaluación a 10 años de su implementación, que fue dirigida por un economista latinoamericano de la corriente austríaca, como es el doctor Juan Carlos Kachanowski, que dio goce, se arribó a las siguientes conclusiones: que la dolarización no aumentó la integración comercial y financiera con Estados Unidos y los socios, que la dolarización no redujo el costo financiero, la dolarización no aumentó la profundización financiera, ni redujo la inflación, ni aumentó el crecimiento económico. Y finalmente, la dolarización no redujo la propensión a las crisis financieras y económicas. Sobresale la conclusión lapidaria de esta tesis doctoral, donde menciona: de ahí que los costos de la dolarización en el caso salvadoreño sobresalen por sobre los beneficios, quizás no debido a la dolarización per se, sino más bien a la combinación de restricciones estructurales y a la ausencia de mecanismos de protección nominales ante las apreciaciones reales o la incidencia negativa de choques externos que hacen a la economía particularmente vulnerable al entorno internacional. Esto generó la pérdida de la producción de bienes al interior de la economía y el traslado de recursos hacia actividades no transables. Los efectos negativos se expresan en una baja tasa de inversión privada, una profundización de los déficits fiscales y de cuenta corriente y bajas tasas de crecimiento. Creo que esta lámina es concluyente respecto a que la dolarización no alcanzó los beneficios esperados y que los costos son mayores que los beneficios. En la siguiente lámina podemos analizar de nuevo. En el 2021 se mueve la rueda monetaria con la introducción del Bitcoin
y se justifica la medida sin consulta, como se hizo con la dolarización con la población salvadoreña, bajo los siguientes motivos: que aproximadamente el 70% de la población no cuenta con acceso a servicios financieros tradicionales, que es obligación del Estado facilitar la inclusión financiera de sus ciudadanos con el fin de garantizar en mejor manera sus derechos, que con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país, se hace necesario autorizar la circulación de una moneda digital cuyo valor obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado a fin de acrecentar la riqueza nacional en beneficio en mayor número de habitantes. Este fenómeno recurrente se basa en la idea instintiva de que la causa de los males económicos de El Salvador siempre es de origen monetario. Así que también ha de ser monetario el remedio. O hay demasiado dinero y esto provoca inflación, o hay demasiado poco y el resultado es una depresión. Entonces, lo que se pretendía con estas dos medidas que han sido impopulares es ordenar la oferta monetaria y evitar que sus oscilaciones perturben la economía real. Nos estamos refiriendo a la producción y el comercio. Otra motivación de los reformadores monetarios es anticiparse a la necesidad de someter el orden establecido a cirugías más drásticas. Si las fluctuaciones monetarias son la principal causa de estas fluctuaciones económicas, y si se puede garantizar una oferta monetaria adecuada para sostener la actividad económica normal, pues no habrá necesidad que el gobierno interfiera. Ese es el núcleo de la doctrina libertaria de los economistas comprometidos con el libre mercado. Dolarización, bitcoinización. En la siguiente lámina, de nuevo, volvemos a ver que el Bitcoin puede verse como un intento de usar las nuevas tecnologías de cadenas de bloques para evitar la desvalorización de las monedas. Por ejemplo, la oferta total del Bitcoin está fija, como sería el caso más o menos de una moneda respaldada por el oro. Paradójicamente, pese a que se crea de la nada, el Bitcoin no permite creación de moneda de acuerdo a las necesidades de la economía mundial y de El Salvador. Esta debe ser minada en cantidades cada vez menores hasta su total agotamiento en el 2040, cuando habrá producido 21 millones de monedas digitales. Es decir, la oferta de esta moneda criptoactivo es inelástica. Es decir, cuando un cambio en el precio, sin importar su proporción, le corresponde una variación muy pequeña en la cantidad ofrecida. De modo que mucho antes de que se agote la mina, tropezará con el mismo problema que tuvo el patrón oro: no proveer suficiente dinero para sostener a una población y a una economía en crecimiento. Y a cualquier tendencia a atesorar Bitcoin agravará este resultado. Hayek, un gran economista austríaco, creía que un sistema de competencia entre monedas llevaría finalmente al monopolio de la que mejor conservara su valor. Pero este proceso de descarte de monedas inflacionarias ya la hemos vivido y el resultado final fueron la creación de los bancos centrales. Es increíble que alguien crea necesario volver a repetir la misma historia solo para que terminemos en el mismo lugar, en la creación de las monedas digitales por los bancos centrales. En la siguiente lámina vamos a evaluar los enfoques del dinero. Como mencionábamos, dos puntos de vista que yo creo que es fundamental. En El Salvador, el debate respecto al uso del Bitcoin no se ha apoyado en las dos concepciones que existen sobre el dinero. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Primero es el metalismo. Esta concepción, que es dominante dentro del pensamiento austríaco, dentro del pensamiento libertario, suponen que los mercados se formaron primero como resultado de la disposición inherente de los individuos al intercambio.
Con el tiempo, el dinero surgió nuevamente para lubricar estos mercados al reducir drásticamente los costes de transacción y conciben al dinero como un medio de intercambio. Su valor se deriva de las propiedades intrínsecas del producto básico que lo respalde. Asociamos a un tipo de metal precioso que cuesta extraerlo de las minas, como es el oro, como es la plata y como es ahora los criptoactivos como el Bitcoin, o debido a algún tipo de restricción definido por el gobierno en la capacidad de emisión monetaria. Vemos en el caso de la zona euro las leyes de responsabilidad fiscal, o en el caso de algunos países que asumieron unilateralmente la dolarización. Bajo esta tradición, el gobierno se encuentra atado de manos para poder crear dinero público o dinero de alta potencia. El dinero, por lo tanto, se origina en el sector privado y solo existe para facilitar las transacciones del mercado, porque el dinero no tiene propiedades especiales que dotarlo simplemente de un papel principal de equivalente. El análisis monetario pasa a un segundo plano frente a este análisis real, y para la teoría metalista, los gobiernos y los bancos centrales han usurpado el control del dinero. De ahí que en El Salvador se tomó la decisión de dolarizar y trasladar ese control del dinero al sector privado, pero al sector privado, a los bancos comerciales. Ya vamos a ir desarrollando ese enfoque. En la siguiente lámina vemos la otra perspectiva, que es el enfoque cartalista, y este en concreto, en opinión de Ava Lerner, un famoso economista norteamericano, el dinero no es más que una criatura del Estado. No conciben este grupo de economistas que la oferta del dinero, la oferta monetaria, esté restringida por la escasez del producto básico como el oro y la plata, que sirve de equivalente general. Más bien, su valor no responde al oro o a la plata, sino que, o al Bitcoin, sino que su valor proviene de los poderes de la autoridad emisora del dinero, en este caso del Estado. No hay nada espontáneo en su existencia, más bien depende de lo que el Estado ha declarado aceptar como pago de impuestos, tasas y cuotas en las oficinas públicas. Aquí funciona la política fiscal, monetaria, y esta libertad permite que la política fiscal pues solo se guíe por generar pleno empleo, por generar crecimiento económico, eso sí, sin estimular una inflación estable. A estas economías no les interesa la sostenibilidad fiscal. Eso no es un tema relevante porque estos gobiernos emiten deuda con su propia moneda. Entonces, obviamente, con una moneda que varía libremente. Ahora, en la siguiente lámina vamos a examinar qué entendemos por el dinero. Creo que esto es muy importante porque a partir de acá vamos a poder evaluar si el Bitcoin y los criptoactivos cumplen con las funciones del dinero. Bueno, las funciones son medio de pago. Eso significa que universalmente es aceptado por todos los individuos que formen parte del país para así facilitar los intercambios. En El Salvador, la moneda que se utiliza para realizar las transacciones es el dólar y es aceptada por los ciudadanos para comprar y vender bienes y servicios. Y para ello, desarrollar inversiones en los mercados de valores. Hay una herramienta fundamental y es el sistema de pagos que es administrado por el Banco Central de Reserva, que es el conjunto de instrumentos, de procesos, de canales de transferencia de fondos entre los distintos sujetos de la economía necesarios para el desarrollo de la actividad económica. Sistema que los salvadoreños perciben que funciona correctamente y con unos niveles muy altos de seguridad. Es decir, nosotros vamos a un cajero automático y podemos sacar dinero de nuestras cuentas
ya sea de ahorro, de nuestras cuentas de corriente, o podemos ir a un comercio y con nuestra tarjeta de crédito podemos comprar bienes o servicios, ¿verdad? Y esto funciona. Ser depósito de valor debe tener unas características de durabilidad o permanencia en el tiempo que permitan que el ahorro obviamente se mantenga. Es decir, vamos a traspasar consumo presente a consumo futuro mediante el depósito en cuentas de ahorro, en cuentas de cheque o cuentas a plazo. El sistema bancario salvadoreño está suficientemente regulado y supervisado para que las personas puedan recuperar sus ahorros cuando las necesiten. Las funciones de regulador, es bueno que lo conozcamos, son responsabilidad del Comité de Normas del Banco Central y la supervisión está bajo la competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero. Y la última función es ser unidad de cuentas. Debe ser la unidad de medida en la que se expresen los bienes de todos, los precios de todos los bienes y servicios que hayan en la economía. Eso se llama ser un bien numerario. En la actualidad, todos los precios de los bienes y servicios que se adquieren en El Salvador están expresados en dólares. Esta es la unidad de cuenta desde el año 2001 y antes de esa fecha lo era el colón. En la siguiente lámina vamos a entrar a los conceptos de sistemas de pagos centralizados. Un sistema de pagos comprende el conjunto de instrumentos, normas y procedimientos por medio de los cuales se efectúan las transferencias de fondos entre los agentes económicos. En el sistema de pagos de alto valor se procesan y liquidan todos los pagos de importancia sistémica, como son las operaciones directas entre bancos o otras instituciones financieras y las transacciones en los mercados de valores y de divisas. Y en el sistema de pagos de bajo valor se compensan los pagos entre personas y empresas que se realizan utilizando medios de pago electrónico como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques, transferencias y lo que es el dinero electrónico. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a abordar cuáles son los medios de pago. Hay dos formas de crear dinero en una economía. El primero es el dinero de alta potencia, que es emitido por los bancos centrales, en nuestro caso por la Reserva Federal a través de los billetes y monedas, y el otro es el dinero bancario, que este es creado por el sistema bancario a través de los depósitos. Entonces, una parte importante del dinero en circulación consiste en estos depósitos bancarios, es decir, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y las cuentas de a plazo, que no son otra cosa que el papel moneda que un individuo deposita en un banco comercial y que se convierte en unidades monetarias inscritas en una cuenta personal. La representación del dinero por medio de depósitos bancarios constituye hoy la base de los sistemas de pago mundiales y en los Estados Unidos es importante ver que los depósitos, o sea, la creación de dinero bancario representa un 84% del M2, que es una medida de agregado monetario, o el 96% del M3, que es dinero que circula. Una de las grandes críticas que se ha hecho a los bancos centrales es que imprimen demasiado dinero. Y con esta gráfica lo que podemos demostrar es que del M3 apenas el 4% es la creación de dinero de alta potencia que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos y del M2 obviamente sería el 16%. En la siguiente lámina vamos a abordar el tema de qué son los sistemas de pago. Creo que eso es muy importante porque a partir de ahí vamos a poder contrastar los sistemas de pago que son centralizados versus los sistemas de pago basados en la tecnología blockchain. Los sistemas de pago son ese conjunto de instrumentos, de procesos, de canales de transferencia de fondos entre los distintos individuos de una economía, necesarios para el desarrollo de la actividad económica. Por lo tanto, en sentido amplio,
no es más que la infraestructura a través de la cual se moviliza el dinero en una economía. Los sistemas de pago deben permitir la realización segura y rápida de todo tipo de transacciones. De hecho, si no fuera así, nuestra vida cotidiana se vería afectada muy seriamente. Estaríamos obligados a desplazarnos al banco cada vez que quisiéramos hacer un pago. Perderíamos mucho tiempo haciendo colas para hacer cosas que ahora mismo solucionamos con una tarjeta de crédito o con dinero electrónico o con un simple clic que hacemos en nuestra banca personal a través de las apps o una simple pues, llamada telefónica. Existe una base legal para los sistemas de pago en El Salvador, que son los tratados sobre sistemas de pago y de liquidación de valores de Centroamérica y República Dominicana. Por lo tanto, por deferencia, era importante que los Estados miembros del Consejo Monetario Centroamericano hubiesen sabido que El Salvador iba a implementar el Bitcoin. Dado estos tratados sobre sistemas de pago que firmaron los presidentes de la región centroamericana. Otro es, los sistemas de pago se basan en la ley orgánica del Banco Central, en los reglamentos, en los instructivos o en las instrucciones para la administración de los sistemas de pago y los contratos y convenios en el sistema de pagos en tiempo real del Banco Central con los participantes, que estas son entidades bancarias. En la siguiente lámina vemos entonces, podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Vemos cuál es el rol del Banco Central de Reserva de El Salvador y de los bancos centrales del mundo en los sistemas de pago. Primero, provee servicios de pago, administra los principales sistemas de pago del país. Es usuario, dado que también dentro de él efectúa sus propias transacciones. Es vigilante, lidera, monitorea, evalúa y coordina y cautela los principales riesgos. Y por último es el regulador tanto del sistema financiero como de los sistemas de pago del país. En la siguiente lámina vamos a evaluar qué es la vigilancia de los sistemas de pagos. Es una función de los bancos centrales para los que se promueven los objetivos de seguridad, eficiencia en los sistemas existentes o en fase de diseño, evaluándolos en relación con estos objetivos e induciendo cambios si es necesaria. Esta es una cita del Banco de Pagos de Basilea. Hay dos responsabilidades del Banco Central. Uno es la seguridad, es decir, identificar y evaluar los riesgos inherentes a los sistemas de pago, que se dé la liquidación de valores y que se verifique que estos cuenten con mecanismos adecuados para su control. Otro es la eficiencia, es decir, tratar que los operadores procesen al menor coste y en el menor tiempo posible las transacciones. Entonces, la vigilancia se extiende también a los acuerdos contractuales de naturaleza privada con entidades financieras, entidades bancarias y aquellos, bolsas de valores, aquellos procesos informáticos que por sus características o dimensiones resultan relevantes para la estabilidad de los sistemas de pago. De un lado, se encuentran los llamados cuasisistemas, como los acuerdos interbancarios de corresponsalía o de representación en sistemas de pago, que sobre la base de contratos privados entre las entidades de crédito se utilizan para la compensación, para la liquidación de las operaciones de sus clientes. Y por otro, pues es razonable establecer que los procedimientos para la compensación y liquidación de las operaciones realizadas con, ya sea con tarjetas de pago, constituyen un auténtico sistema de pago y deben ser también objeto de la vigilancia. Esta ilustración es muy importante, colegas, tenerla clara, porque no es cierto que con el uso del dólar y los depósitos no tengamos un sistema fortalecido en El Salvador donde circulen todas las transacciones monetarias que necesitan
las empresas, los hogares, el sector financiero y el resto del mundo. Esta ilustración nos está mostrando los avances desarrollados por el Banco Central y el sistema financiero para desarrollar un sistema de pagos moderno, confiable y seguro. La columna vertebral de este sistema es el sistema LBTR, que lo vemos en color rojo. Ese sistema se llama de liquidación bruta en tiempo real. Es un mecanismo automatizado para procesar transferencias de fondos entre los participantes del sistema y prestar servicios de liquidación a otros subsistemas de pagos, tales como la compensación electrónica de cheques, que ustedes lo pueden ver aquí a la izquierda, o la cámara de compensación automatizada, ACH, y liquidación de valores, que lo podemos ver en la parte inferior derecha, donde obviamente tenemos relación con bolsa de valores, con el sistema de negociación y custodia CEDEVAL. Y también vemos el sistema de pagos masivos, que está en la parte de arriba, que no es un sistema de pago minorista. El sistema de interconexión regional, que este es un sistema de compensación entre todos los bancos centrales de la región centroamericana, incluido República Dominicana. Últimamente otros países han querido integrarse a este sistema, como es el caso de Ecuador. Y también podemos ver otras innovaciones como el sistema de pagos móviles COD. Esto se deriva a partir de la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera, en donde algunas compañías como Tigo Money, Momo, ya ofrecen billeteras electrónicas para este dinero electrónico. Y por último, tenemos el sistema Transfer, que ha sido lanzado por el Banco Central de Reserva hace unos, con la finalidad de facilitar las transferencias entre los bancos comerciales, los bancos cooperativos y la SAC, ¿verdad? Entonces, este es el sistema de pagos que en tiempo real y basado en una normativa que regula el funcionamiento de los mismos, fue desarrollado con base a estándares internacionales dictados por organismos especializados en sistemas de pagos, como es el Banco Internacional del Pagos, como es el Banco Mundial, como es el Fondo Monetario. A su vez, quiero mostrarles en color amarillo cómo este sistema de pagos de El Salvador interactúa con el sistema de pagos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, y con el sistema SWIFT, que es la Society for World Interbank Financial Telecommunication. Esto no es más que un sistema de mensajería interbancario que utilizan la mayoría de los bancos centrales del mundo para enviar transacciones. Su función es proporcionar un sistema de seguro de intercambio de información entre los bancos. En concreto, colegas, este es un sistema, es el sistema neurálgico que desconocemos que existe en El Salvador y obviamente sí lo podemos percibir cuando se nos cambia un cheque, cuando utilizamos una tarjeta de crédito, débito, cuando hacemos compras a través o de otros sistemas. En la siguiente lámina vamos a ver las estadísticas que se están transando de tarjetas de crédito y de débito. El número de redes en El Salvador es de 10 redes. El número de cajeros automáticos son 1,724. No solo existe el cajero de Bitcoin en el Zonte. El número de operaciones, retiro de efectivos con tarjetas emitidos por bancos en cajeros propios, solo en el 2020 fueron 45.389.117. El número de operaciones, estos son retiros de efectivo, no, perdón, aquí son número de operaciones, 45 millones de operaciones con tarjetas. Y el número de operaciones de retiro de efectivo realizadas por clientes de otros bancos en otras redes han sido 1.989.444. El valor
de las operaciones con tarjetas emitidos por bancos en cajeros propios, estos sí están en millones de dólares, para el 2020 son 5.412 millones.35. El valor de las operaciones, pues el número de redes, el número de POS son 48.970. Los POS son los TPVs, donde nosotros vamos a una red de comercios afiliados y pasamos nuestra tarjeta. El número de operaciones en POS, en las redes propias, en otras redes, aquí podemos ver 21 millones, 46 millones y así sucesivamente. El número de tarjetas de débito son más de 2 millones, el número de transacciones son más de 33 millones, el número de tarjetas de crédito que hay en El Salvador son más de 1 millón y así sucesivamente. Entonces, el valor de las transacciones son 2.184 millones de dólares. En la lámina siguiente podemos ver otro tipo de operaciones de medios de pago distintos al efectivo, donde el número de cheques pagados en ventanilla son 8.094 millones, los cheques pagados en compensación son 17.671 millones, y así podemos ver transferencias por banca electrónica, por kioscos, por ACH, débitos directos, créditos directos. En suma, en El Salvador, las operaciones de medios de pago distintos al efectivo que realiza el sistema de pagos de El Salvador son 97.210 millones. Es decir, se hacen operaciones diarias por un monto de 261 millones de dólares en El Salvador. La lámina siguiente nos presenta el sistema de liquidación en tiempo real y la liquidación diferida. Podemos ver los montos en millones para 2019 y 2020, tanto para el LBTR, la cámara de compensación, y podemos examinar también ACH, es el sistema de pagos masivos, y con la bolsa de valores. Entonces, el sistema de transacciones es muy grande, es muchas veces el valor de la producción de los bienes y servicios de El Salvador. En la siguiente lámina vienen cuáles son los retos en los sistemas de pagos centralizados que son administrados por los bancos centrales. Primero, hemos visto la creciente atención de los criptoactivos. Las criptomonedas son activos especulativos en lugar de dinero y en muchos casos se utilizan para facilitar el lavado de dinero, ataques de ransomware y otros delitos financieros. Ese es uno. Otro es el afianzamiento del poder de mercado. Puede agravar los elevados costes de los servicios de pago, que siguen siendo una de las deficiencias más persistentes de los sistemas de pago existentes. Un ejemplo son las altas tarifas que se cobran a los comerciantes y consumidores por las entidades que emiten las tarjetas de dinero, de crédito o de débito, o por los bancos que tienen las redes de comercios afiliados. En una investigación que yo desarrollé sobre la competencia en los sistemas de pago de tarjetas, encontré que el valor de una transacción que le cobraban a los comercios afiliados dentro de la red era 4.9 del valor de una transacción que se lo quedaba el banco que tenía la red de comercios. Y el banco que emite la tarjeta de débito se queda el 3.6% por el valor del uso, que es la tasa de intercambio. Y esto es paradójico porque a pesar de la caída de los precios de los equipos en las redes de pago, estas no disminuyen en cuanto a los montos de transacción. Hay barreras elevadas a la entrada. Si uno quiere sacar dinero de un banco a otro banco, las comisiones se multiplican por 4 veces. Entonces, estos problemas de poder de mercado entre las instituciones bancarias
desde ya van a constituir un reto ante la introducción del Bitcoin en El Salvador, porque la fuerza de la competencia lo va a hacer que reduzcan estas comisiones. Esto obviamente genera problemas de acceso a los hogares y a las MIPYMES de menores niveles de ingresos y imposibilita la inclusión financiera. También otro de los factores que está dificultando la entrada de las grandes empresas tecnológicas, lo que se llaman las Big Techs, en los servicios de pago y en los servicios financieros. Solo en el caso de China, el 94% de pagos móviles son hechas por WeChat y por Alipay, ¿verdad? Esto ya implica una elevada concentración. En la próxima lámina podemos examinar estos posibles riesgos. Riesgos crediticios, riesgos de liquidez, riesgos legales, riesgos operativos, riesgos sistémicos. Todo este conjunto de riesgos obviamente inciden sobre estos sistemas de pago centralizados. Ahora vamos a entrar a los sistemas de pago descentralizados en la siguiente lámina, por favor. La siguiente. Los criptoactivos cumplen con las funciones del dinero, como examinamos. Bueno, primero, no cumplen las funciones básicas del dinero como reserva de valor, como medio de intercambio y como unidad de cuentas. Dado que su valor es tan volátil, tiene poca utilidad como unidad de cuenta o reserva de valor. En 4 meses han caído desde 64.800 al 12 de abril hasta 31.619 al cierre al 8 de junio. Esto es una caída casi del 49.8%. Al 26 de junio, al día de ayer, el precio de cierre del Bitcoin fue de 37.081. O sea, vemos una elevada volatilidad. Su limitada aceptación para efectuar pagos restringe su uso como medio de intercambio. La emisión descentralizada implica que no hay una entidad que respalde el activo, de modo que la aceptación se basa completamente en la confianza de los usuarios. En la siguiente lámina podemos observar que un criptoactivo es ampliamente definido como dinero virtual o digital que toma la forma de tokens o monedas. Si bien algunos criptoactivos se han aventurado en el mundo físico con tarjetas de crédito u otros proyectos, la gran mayoría sigue siendo completamente intangible. Estos se basan en la tecnología del libro mayor de registros distribuidos, DLT, como las cadenas de bloque, para crear una base de datos que se mantiene a través de una red. Para asegurar que no se gaste 2 veces el mismo criptoactivo, cada miembro de la red verifica y valida las transacciones empleando tecnologías pues derivadas de la informática y de la criptografía. Una vez logrado el consenso entre los miembros de la red, la transacción pues se añade al registro que es validado. Este registro alberga toda la historia completa de las transacciones asociadas con una criptomoneda en particular, de forma permanente y sin admitir que otra entidad pueda manipularla por sí sola. Esta capacidad de forjar consenso sobre la validez de las cuentas en una red distribuida es realmente un cambio tecnológico fundamental. Los activos criptográficos están denominados en sus propias unidades de cuenta y se pueden transferir de igual a igual sin un intermediario. Los activos criptográficos similares a Bitcoin se denominan BLCAs, es decir, como Bitcoin like Crypto Asset, ejemplo Ether, Ripple, Bitcoin Cash, Stellar, Litecoin, EOS. Hay más de 4.000 criptoactivos. Entonces, la propiedad de estos activos criptográficos se basa en conocer claves privadas almacenadas en la billetera. Si se pierde un archivo de la billetera, entonces obviamente los activos criptográficos almacenados en ella son irrecuperables. En la siguiente lámina vamos a ver cómo organismos internacionales clasifican estos criptoactivos.
Por un lado, las monedas emitidas por los bancos centrales sí son y constituyen activos financieros, primero porque son de curso legal en la economía nacional y representan créditos sobre el emisor. Los activos criptográficos, incluidos los Bitcoin, que no dan lugar a una reclamación sobre un emisor, no califican como activos financieros, dado que no se reconoce ningún pasivo de contraparte. El Fondo Monetario plantea que la moneda basada en Internet como Bitcoin no es dinero electrónico porque no cumple con la definición de moneda, ya que no es emitida o autorizada por un banco central o gobierno y además no es ampliamente aceptada como medio de intercambio. En la siguiente lámina vamos a ver un diagrama de cómo se realizan las transacciones dentro de este sistema de pago descentralizado del Bitcoin. Vemos dos sujetos, el cliente y el comercio. El cliente opta por realizar el pago en Bitcoin, ingresa a la dirección del Bitcoin del destinatario. Esto es similar a un número de cuenta bancaria en una transferencia bancaria y también el número de Bitcoins para enviar usando el interfaz, ya sea de billetera digital. Ese es el ejemplo que estamos manejando acá. Puede pensar en este paso como el equivalente a la terminal de pago de comerciante como los POS, que prepara la información de pago en una transacción con tarjeta. También quiero recordar que para los pagos en las tiendas con Bitcoin, los comerciantes a menudo escanean sus artículos y luego crean un código QR que pueden escanear con su billetera digital en su teléfono, llenando automáticamente la cantidad a pagar y la dirección del comerciante. La billetera luego envía esta información a la red utilizando su clave privada para firmar digitalmente la transacción. La firma digital es de alguna manera similar a un cliente que ingresa su código PIN o firma el recibo en una transacción con tarjeta. Su propósito no es más que probar la propiedad del remitente de los fondos. Algunos nodos recibirán la transacción antes de transferir los detalles a otros nodos y en pocos segundos su transacción se habrá propagado a toda la red. Todos los nodos pueden verificar de forma independiente la transacción y verificar que realmente tienen los bitcoins que desean enviar y que aún no los han enviado previamente. Entonces, esos pasos 1, 2, 3 son similares a los pasos de autorización en los pagos con tarjeta de crédito o de débito. Los mineros recopilarán las transacciones en un lote y comenzarán a tratar de resolver un problema computacionalmente intensivo. El primero en resolver el problema notifica a la red que se ha logrado la transacción, que ese sería pues obviamente ya el paso cuarto. Y obviamente todos los demás nodos pueden comprobar fácilmente si este minero está diciendo la verdad y esto se agrega a la cadena de bloques. El paso 5 es similar a la fase de liquidación en el ejemplo de una transacción de tarjeta, ya que es donde el dinero realmente cambia de propiedad. Obviamente, la wallet debe de garantizar que el servicio de pago de Bitcoin convierta instantáneamente los Bitcoin. Una vez que alguien usa un Bitcoin almacenado en su billetera, bueno, aquí es muy importante, cualquiera puede rastrear el movimiento de ese Bitcoin en el mercado, ver todas las transacciones realizadas usando la dirección específica y el saldo actual de la dirección. Esto plantea problemas de seguridad para los consumidores que pueden no comprender completamente cómo funciona el Bitcoin. Finalmente, el dinero se acredita en la wallet del comercio. En la siguiente lámina podemos observar cómo es el sistema de registros distribuidos, que en concreto no es más que una red en la cual, pues obviamente, existe un libro mayor distribuido en una base de datos compartida y sincronizada de forma consensuada a través de esa red de computadoras o nodos informáticos. Podemos pasar la siguiente lámina. Y por último, vemos el caso de la minería.
esto no era más que en el diagrama de procesos que mostraba, es la verificación y confirmación de las transacciones en Bitcoin mediante la inclusión de transacciones en un bloque siguiendo la prueba de trabajo, mecanismo de consenso, por lo general utilizando computadoras de alta gama. Ahí tenemos una ilustración de las redes de computadoras que se manejan para hacer la minería. Pasemos a la siguiente lámina. Este es el panorama del mercado del Bitcoin. El Bitcoin se caracteriza por una elevada volatilidad en el tipo de cambio. En la gráfica de la izquierda vemos el precio y el volumen histórico del Bitcoin al cierre desde el 1 de enero de 2019 hasta el día de ayer. Y obviamente lo que podemos observar es una alta volatilidad. En la gráfica de la derecha podemos ver la volatilidad que tiene históricamente el Bitcoin con otro tipo de activos rentables que de hecho hacen posible que, por ejemplo, ahí está el índice Standard & Poor's 500, la volatilidad a 10 días en el precio del oro, la volatilidad a 10 días de las emisiones de los países emergentes de renta fija, y también podemos ver los SDR del fondo, la volatilidad de 10 días. Ninguno de esos activos es comparable con la alta volatilidad que tiene pues el Bitcoin. Y creo que esto se explica por una serie de variables, como por ejemplo eventos que van sucediendo, o también en la cotización se dan situaciones donde entidades pujan al alza o a la baja del precio del Bitcoin. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Pues, como mencionaba, de hecho hay una interacción entre la oferta y de la demanda. Sin embargo, obviamente en los exchanges o las casas de intercambio que sirven como plataformas para intercambiar estos Bitcoin por monedas fiat como el dólar, el euro, digamos, están sujetos a una serie de movimientos explicados también a veces por capturas en cuanto a los movimientos del mercado, ¿verdad? Una información que emita el Banco del Pueblo chino o la Reserva Federal o grandes CEO de empresas tecnológicas puede incidir para que la cotización del Bitcoin vaya al alza o vaya a la baja. En la siguiente lámina es realmente los criptoactivos son burbujas especulativas. Las monedas modeladas a partir del Bitcoin también se denominan colectivamente altcoins y en algunos casos shitcoins. Y a menudo han intentado presentarse como versiones modificadas o mejoradas del Bitcoin. Si bien algunas de estas monedas pueden tener algunas características impresionantes que el Bitcoin probablemente no tiene, el nivel de seguridad que tienen las redes del Bitcoin es en gran medida, digamos, más elevada. Todas hay comisiones. Ahí tenemos Coinbit, cobra una tarifa fija del 0.2 por el comercio. El intercambio también tiene tarifas variables por el depósito, por el retiro, según la criptomoneda, y también con diferentes mínimos por cada token, ¿verdad? Otras operadoras como Bitforest también cobra 0.1, tanto por los fees del fabricante como los del receptor, y así sucesivamente, ¿verdad? El Bank cobra una tarifa de comprador de 0.2 y una tarifa de fabricante de menos 0.05. Coinbit cobra una tarifa fija de 0.2% por las operaciones. En la siguiente lámina podemos ver los Tether, que es un stable coin
es una moneda que se ha mercadeado como 1 a 1. Sin embargo, Barry H. Green en Project Syndicate ha mencionado que el principal emisor de las monedas estables, Tether, reveló recientemente que tenía apenas una cuarta parte de sus reservas en efectivo, es decir, no era cierto que tenía 1 a 1, cuentas bancarias y valores gubernamentales, mientras que tenía casi la mitad del papel comercial y otra décima parte en bonos corporativos. También la otra moneda estable, como es el caso de US Coin, también dijo que mantiene sus reservas en instituciones de depósitos asegurados de Estados Unidos. Y por último, el 26, Reuters sale también que Tether está siendo investigado por un fraude bancario criminal, según Bloomberg y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, les dejo estas láminas de Tether. Podemos pasar la siguiente. En concreto, y esto creo que es muy importante sobre las stablecoin, en concreto, esta cita en inglés del Banco de Pagos de Basilea lo que nos está diciendo es que las monedas estables intentan importar credibilidad al estar respaldadas por monedas reales. Como tales, estas son tan buenas como la gobernanza detrás de la promesa del respaldo, que es el Banco Central. También tienen el potencial de fragmentar la liquidez del sistema monetario y resta valor al papel del dinero como depósito de coordinación. En cualquier caso, dice la cita, en la medida de que el supuesto respaldo involucre dinero convencional, las monedas estables en última instancia solo son un apéndice del sistema monetario convencional y no es un cambio de juego. Y creo que esto es muy importante. Las stablecoin, simplemente para frenar la volatilidad, intentan importar credibilidad al estar respaldada por monedas reales y no son más que un apéndice del sistema monetario convencional. Pasemos a la siguiente lámina. Esta es el marco legal que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. En el artículo 1, pues obviamente el Bitcoin puede ser usado como medio de cambio de unidad de cuenta y reserva de valor. O sea, de una manera, por ley, obligan a la sociedad salvadoreña a asumir que el Bitcoin cumple con todas las funciones del dinero y que de acuerdo puede ser utilizada por los ciudadanos de este país y aceptarla como medio de pago de una deuda. El artículo 2, dado que su valor es tan volátil, pues tiene poca utilidad como unidad de cuenta o como reserva de valor. En el artículo 3 surge la incertidumbre de la capacidad del gobierno de ser capaz de cumplir este objetivo. Dada la volatilidad del tipo de cambio, esto obviamente va a generar problemas. En el artículo 4 sobresale el artículo al garantizar el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, donde se menciona que las instituciones públicas autorizadas por el Ministerio de Hacienda de conformidad a la podrán emitir y contratar obligaciones en otras monedas siempre que se cubra el riesgo cambiario. En la siguiente lámina hacemos una revisión del artículo 6. Dice que a pesar que los sistemas contables estarán denominados en dólares, pero será necesario que las empresas y entidades del sistema financiero actualicen sus sistemas informáticos y contables para cumplir con lo mandato en el artículo 1 y 7 de la presente ley. Y en la siguiente lámina hacemos una revisión de esos artículos 7 en adelante. ¿Podemos pasar la siguiente lámina, por favor? Acá
el artículo 7 deja muy claro la aceptación legal del Bitcoin como medio de pago, a pesar que el presidente de la República haya mencionado en cadena nacional que será opcional. El artículo 8 menciona la corresponsabilidad del gobierno en facilitar la inclusión financiera mediante el acceso a plataformas tecnológicas a un costo que el ciudadano pueda asumir, la protección al consumidor y proveer educación financiera. Y el artículo 9 nos menciona que se va a emitir un reglamento y sobre todo el funcionamiento de las alternativas de conversión automática e instantánea del Bitcoin a dólares provistas por el Estado. Aquí se ha anunciado un fideicomiso administrado por Bandensaal por un valor de 150 millones de dólares, obviamente para cubrir, entendemos nosotros, ese riesgo cambiario a través de una billetera electrónica. La siguiente lámina es, en el artículo 11, define que el Banco Central y la Superintendencia tendrán que desarrollar la normativa dentro de los 90 días. En mi entender, esto va a ser casi imposible. El artículo 12 deja algunas exclusiones de la aceptación del Bitcoin como moneda de curso legal. Y el 13 también plantea que las obligaciones contraídas en dólares, como por ejemplo los créditos contratados, también podrán ser pagadas en Bitcoin, considerando el tipo de cambio establecido. Y el artículo 14 es la creación del fideicomiso que nosotros planteamos. Pasemos a la lámina siguiente, que es el apartado 5 sobre el impacto del uso del Bitcoin en la estabilidad del sistema financiero. Continuemos con la lámina 41. Acá, obviamente, lo que estamos observando es que, dadas las condiciones de la pandemia, la caída en el crecimiento económico el año pasado de menos 7.9, una lenta recuperación de la actividad económica este año y de la creación de empleo, y una amplificación de la deuda que ya va a rozar este año al 100%, está llevando a que la liquidez de la economía es muy ajustada. Las reservas internacionales han disminuido casi un 23% y la reserva de liquidez un 38% respecto a febrero de 2020. En la próxima lámina vemos el riesgo sistémico. Esto no es más que es importante examinar en el eje Y, es el precio del criptoactivo, y en el eje X es el tiempo. Vemos una línea que es el precio normal del criptoactivo y vemos cómo este ciclo de volatilidad en el precio del Bitcoin va manejando varias fases, desde la inversión segura hasta la inversión especulativa. Llega un momento donde esto se genera en una inversión tipo Ponzi y se desinfla de nuevo, digamos, el precio de este criptoactivos. Entonces, digamos que son tres fases diferenciadas de cómo se puede desencadenar un problema de riesgo sistémico con el manejo del Bitcoin. Una fase alcista del ciclo, donde el precio de este criptoactivo está por debajo del precio normal o subyacente. Se caracteriza por un aumento del nivel de inversión segura en criptoactivos, producto de una disminución del riesgo del prestatario y prestamista, y por consiguiente viene acompañado por un mayor financiamiento vía deuda en relación con los recursos financieros propios para la compra de criptoactivos. En una segunda fase, el crédito se pasa a lo que se denomina inversión especulativa y comienza a exacerbarse y se generalizan los problemas de liquidez y las prácticas especulativas de los inversores, a la vez que un número elevado de prestatarios ya no pueden afrontar la carga de la deuda. Estas circunstancias propagan la desconfianza en los mercados financieros y generan incertidumbre. Y una tercera fase de inversión tipo Ponzi, que se caracteriza por un sistema de inversión fraudulento consistente en pagar los intereses prometidos, generalmente elevados, y aquí sería por el precio de la cotización, y también los importes reembolsados a los inversores que van saliendo
de esta inversión de criptoactivos. Con las aportaciones de nuevos entrantes, esto en la práctica es el fenómeno de una crisis. Ahora, la interacción de los sistemas de pago centralizados, administrados por el Banco Central, y descentralizados va a generar importantes riesgos para la estabilidad del sistema financiero ante la falta de una regulación financiera, de una vigilancia, por el potencial de fragmentación de la liquidez del sistema monetario, y en el caso de que los proveedores de servicios criptográficos quiebren, las monedas y los tokens de los clientes podrían combinarse con otros activos del proveedor de servicios, a menos que existe un marco regulatorio claro, sólido, que hasta este momento no lo hemos visto. Si el proveedor de servicios es un banco regulado, las tenencias de criptoactivo podrían darse a través de una resolución bancaria que va a ser sumamente complicada, que puede a su vez tener un mayor impacto en la estabilidad del sistema financiero. En la siguiente lámina, por favor. Estos son los riesgos que vamos a ir listando que van a aparecer por el uso del Bitcoin en el sistema financiero salvadoreño. Los primeros riesgos son de mercado, de crédito e incumplimiento de los emisores. Ya vimos que el Bitcoin se caracteriza por una elevada volatilidad y los inversores y las plataformas de comercio de estas criptomonedas están expuestos a este riesgo material de mercado. Incluso los stablecoin están sujetos a este riesgo, ya que la garantía que tienen en depósitos bancarios no pueden estar separados de otro tipo de activos del emisor y por lo tanto ambos podrían mezclarse si el emisor se declara en quiebra. Existen posibilidades adicionales y conflictos de intereses entre los emisores de monedas estables y operadores de plataforma de criptocomercio. En el tipo de cambio con el dólar, como en los volúmenes comercializados y la formación de precios, evidencia una manipulación de mercado junto a otro tipo de eventos como los que hemos citado. La oficina del fiscal general de Nueva York ha alegado que el intercambio descifrado Bitfinex perdió 850 millones de dólares, aunque posteriormente utilizó fondos del operador afiliado a la moneda, Tether, para cubrir este déficit, ¿verdad? Entonces, estamos observando este tipo de riesgos. En la siguiente lámina podemos continuar enumerando otros riesgos de mercado, de crédito. Estas plataformas de comercio descifrado suelen ejecutar y recibir órdenes de inversores para el intercambio o venta o compra de criptoactivos en el mercado secundario contra una moneda fiduciaria o otros activos criptográficos. Actualmente, las plataformas de comercio de criptomonedas proporcionan esos servicios de corretaje, ¿verdad? También pueden realizar otras funciones como la custodia, es decir, similar a lo que hacen los proveedores de billeteras electrónicas, préstamos de margen, provisión de liquidez. Muchas plataformas de comercio de criptomonedas brindan esos márgenes, brindan financiación a los inversores como Bitfinex, CoinCheck. Hay un tema que a nivel internacional puede impactar la estabilidad del sistema financiero y eso se refiere a el apalancamiento. No tenemos, bueno, ni a nivel mundial existen estadísticas fiables de cuál es el tamaño, el volumen y los riesgos asociados con ese comercio apalancado, pero plataformas comerciales también juegan otros roles importantes con otro tipo de monedas, como suscriptores en las ofertas iniciales de moneda, lo cual puede aumentar el riesgo de manipulación del mercado o uso indebido de información privilegiada. Los intercambios de Bitcoin y las cuentas de Bitcoin no están aseguradas por ningún tipo de programa gubernamental, mientras que las cuentas bancarias que se utilizan en los sistemas de pago de El Salvador están respaldadas por el Instituto de Garantía de Depósitos hasta un monto de 10,289. Este monto va variando. O en los Estados Unidos a través del FDIC hasta $250,000. En la lámina posterior vemos
cómo ha venido aumentando a lo largo del tiempo con la gráfica esta, los robos, las pérdidas de cientos de millones de dólares, dejando a proveedores de billeteras, incluidas empresas grandes y conocidas, en bancarrota, y a los inversores con pérdidas, ¿verdad? Entonces creo que este elemento es muy importante, y dado el carácter descentralizado de las transacciones, hace posible que piratas informáticos utilicen mecanismos tales como el malware, como el ransomware o fallas en los sistemas operativos para robar las claves privadas y transferir los Bitcoin a otras cuentas. Entonces creo que este elemento es muy importante. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Otro es la falta de información comparable sobre los productos ofrecidos, junto a las complejidades tecnológicas intrínsecas y la exageración en torno a la innovación, hace que estos criptoactivos sean un producto muy complicado para los inversores. Por lo tanto, existe un mayor riesgo de que estos productos se creen para fines fraudulentos. El periódico The Wall Street Journal llevó a cabo un análisis de 3.291 documentos técnicos de criptoactivos y concluyó que el 16% mostraban signos de plagio, de robo de identidad, de promesas de retorno inverosímil. Al menos el 61% contenía términos atractivos como nada que perder, beneficio asegurado, mayor rendimiento, sin riesgo. Los reguladores estatales y federales de los Estados Unidos han emitido órdenes de cese y desistimiento sobre este lenguaje similar en las ofertas. Y en la siguiente lámina vemos los riesgos de lavado de activos y combate al terrorismo. Los criptoactivos también crean potencialmente riesgos de mal uso para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El uso descentralizado de las tecnologías hace posible para los usuarios realizar transacciones sin pasar por intermediarios financieros, evitando la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas características y el hecho de que los activos criptográficos se encuentren actualmente bajo diferentes marcos regulatorios a nivel mundial. Por un lado, muchos países no tienen regulación sobre estos criptoactivos, por otros tienen regulación, pero como activo especulativo. Y ahora El Salvador va a definir todo un marco regulatorio donde va a ser el único país en el mundo que lo define al Bitcoin como moneda de curso legal. Esto resulta en una falta de monitoreo, graves problemas de intercambio de información entre las jurisdicciones, hacer que dichos activos sean particularmente atractivos para las personas que desean evadir los controles existentes, como por ejemplo el fraude, el ciberdelito, la evasión fiscal, blanquear productos ilícitos e incluso financiar el terrorismo. Han habido una serie de mercados criminales en la dark web como Alphabay que han sido cerrados, donde obviamente el intercambio en internet fue más de $1.000 millones de criptoactivos. También Hansa en Holanda, Alemania y Lituania. Entonces, estos son riesgos de lavado de activos y combate al terrorismo fundamentales. Pasemos a la siguiente lámina ya para ir cerrando. ¿El Bitcoin puede acelerar la inclusión financiera en El Salvador? Hemos visto cuáles son los considerandos que menciona la ley. De hecho, el Bitcoin puede acelerar la inclusión financiera a través de una menor dependencia del efectivo para los consumidores de bajos ingresos a costos asequibles y que masifiquen los servicios electrónicos de crédito, de ahorro, pagos y seguros. Es como la gran pregunta. Pasemos a la siguiente lámina. Es bueno entender qué es inclusión financiera. La Asociación Global por la Inclusión Financiera lo define como una situación en la que todos los adultos en edad de trabajar, incluidos aquellos actualmente excluidos del sistema financiero, tienen acceso efectivo
a los servicios financieros provistos por las instituciones formales como crédito, ahorro, pagos y seguros, ¿verdad? La inclusión entonces persigue a los hogares de bajos ingresos y a las MIPYMES que tengan acceso a un conjunto de servicios financieros disponibles que reduzcan los costos de transacción y aumente el ingreso disponible. Pasemos la siguiente lámina. Estas son las estadísticas según las encuestas del Global Findex para 2011 y 2017. En resumidas cuentas, lo que vemos es que hay grandes brechas de desigualdad, ya sea por hombres y mujeres, por logro escolar, por jóvenes y adultos y por sector rural, para poder acceder a una cuenta bancaria. Podemos continuar para la siguiente lámina, por favor. El Banco Central desarrolló una encuesta nacional de acceso y uso de los servicios financieros que servía de punto de inicio para la recién aprobada Ley de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Esta pregunta era que creo que es muy importante que la población sepa, porque no solo es un problema de tecnología, sino que también es un problema digamos, de niveles de ingreso. Aquí faltó dinero de su ingreso al final de mes. El 73% de los encuestados en 2016 plantearon que les faltó ingreso para completar el mes. Y fueron los familiares, los amigos quienes le prestaron el dinero. Redujo gastos solo el 14%. Entonces creo que esto es muy importante porque es un problema la inclusión de falta de ingresos, de falta de empleo digno, como lo vemos en las siguientes láminas a continuación. Este es solo el 12% de la población y el 11% de mujeres han tenido acceso a un crédito. Continuemos, la siguiente lámina. Las razones por las que no se posee un crédito, esto es muy claro, el 54% de la población encuestada no tenía un empleo fijo en el 2016. Continuemos. El 25% de la población recibe remesas, de ahí uno de los grandes objetivos del uso del Bitcoin en El Salvador. Vean los montos, vienen el 94% de Estados Unidos y los montos de remesas familiares obviamente andan entre 25 a 100, entre 100 a 150 y 150 a 250 dólares. Continuemos la siguiente lámina. Esta es la evolución del costo promedio por transacción de envío de las remesas familiares a El Salvador, ¿verdad? Hemos visto cómo se ha venido reduciendo desde el 5% hasta representar el 2.8% de la transacción. Y la evolución histórica que ha tenido las remesas familiares hasta representar más del 20% del Producto Interno Bruto. Son más de 5.600 millones de dólares que recibe anualmente el 25% de la población. Continuemos, por favor. En agosto de 2015, la Asamblea aprueba la Ley de Inclusión Financiera. Esta ley destaca dos servicios transaccionales. Podemos pasar la siguiente lámina. Uno era el registro de dinero electrónico y el otro eran los depósitos en cuentas de ahorro con requisitos simplificados. Las características para poder acceder a estos dos productos financieros digitales eran mínimos, era requisitos de apertura con el DUI y un análisis del perfil del cliente, de dónde provienen sus ingresos, y obviamente estaban los límites, estaban las características de estos dos productos financieros. Continuemos en la siguiente lámina. Estos eran los pilares de la política de inclusión financiera y en los cuales es fundamental ver
que los pilares iban a niveles de intervención, al desarrollo de canales, productos y servicios, a generar una institucionalidad y una serie de medidas transversales como la educación financiera, la prevención del endeudamiento, el género, trabajar con las mujeres receptoras de divisas y acceso al crédito, bases de datos de inclusión financiera, de transparencia, protección del consumidor financiera, generación de información a través de buró de créditos y prevenir riesgos como operativos, lavado de dinero, crédito, entre otros. La siguiente lámina lo que nos muestra es obviamente las diferencias o las pocas similitudes que existen entre lo que es dinero electrónico y lo que es Bitcoin. Vemos que el dinero electrónico, ambos comparten que son digitales, sin embargo, el dinero electrónico se basa en moneda fiduciaria como el dólar, el euro, y el Bitcoin, pues obviamente se basa en lo que es el Bitcoin. En el Bitcoin es anónimo, no se identifica al cliente, mientras que en el dinero electrónico las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se aplican a la identificación de los clientes, aunque dichas normas permiten medidas simplificadas para productos de menor riesgo. Es emitido digitalmente contra la moneda fiduciaria de la actividad central, mientras que el Bitcoin es extraído, generado matemáticamente. Los emisores de dinero electrónico están legalmente establecidos, que pueden ser una institución financiera o una institución no financiera, mientras que el Bitcoin es la comunidad pues de mineros. En la siguiente lámina podemos observar la siguiente pregunta. Entonces, ¿el Bitcoin podrá constituirse en un medio de pago para transacciones de cambio en El Salvador? Y aquí quiero citar a JP Morgan en el informe de Bitcoinization of El Salvador, The Challenge of Implementation, donde afirma que la implementación del Bitcoin presentará limitaciones significativas, dado que el 90% de los Bitcoins se han empleado por los inversores como medio de atesoramiento. Y estos no han cambiado en un año. JP Morgan sostiene que las transacciones en cadena que representan las transferencias de token entre billeteras apenas han sido alrededor de 10,000 millones diarios en los últimos meses. Esto apenas es el 0.2 de las transacciones. En El Salvador, las transacciones de pago distintos del efectivo en el 2020 alcanzaron los 97,210 millones. O sea que las transacciones en el mundo que se han hecho con las billeteras apenas representan el 10.3% de las transacciones que se hace en el año 2020 en El Salvador. En definitiva, el uso del Bitcoin como medio de intercambio se imposibilita, dado que su finalidad es más un medio de atesoramiento en un 90%. Hay otra variable que está incidiendo importantemente, como lo vemos en la siguiente lámina, y se refiere a estadísticas de acceso a los sistemas informáticos. Vemos una insuficiente interconectividad. Solo el 30% de la población dispone internet, para el 35% aproximadamente en el 2017, y los servidores de internet seguros por cada millón de habitantes apenas son menos de 140. En la siguiente lámina vemos cuáles son los factores de demanda que imposibilitan una mayor inclusión financiera. No dejemos de lado que los costos de las transacciones es una variable, que la mejora de la normativa financiera es otra variable, pero como decíamos, hay factores estructurales que se explican por las brechas de desigualdad, pobreza. Obviamente también hay otro tipo de variables que son importantes, que los vemos en la siguiente lámina, y se refiere a que el uso del Bitcoin trae riesgos en la inclusión financiera, dadas esas brechas de desigualdad,
en acceso, en educación financiera, en defensa del consumidor. La realidad de Bitcoin significa que todavía está muy lejos de llegar a los hogares no bancarizados. Probablemente solo los incluidos financieramente van a poder tener acceso al servicio Bitcoin a través de las conexiones digitales. Una insuficiente regulación y supervisión de las billeteras electrónicas que puede implicar de-risking para el sistema bancario. La falta de confirmación del origen lícito de las criptomonedas también lo hace proclive a ser usado por lavado de dinero y activos. Y en la siguiente lámina, Ashley Laskowitz llega a estas conclusiones. Y es que los criptoactivos y las monedas estables no resuelven la falta de documentación de la identidad, ni la necesidad de una infraestructura digital de primera, ni resuelven la pobre alfabetización digital y financiera de la población, ni el acceso limitado a Internet, ni los costos de conversión de moneda en los pagos transfronterizos. En suma, para esta autora, digamos, los criptoactivos y el Bitcoin pueden agravar la brecha de desigualdad de género, zona geográfica, acelerar la desintermediación financiera y la efectividad de las políticas macroeconómicas y financieras. Entonces, el éxito del uso de estos criptoactivos en la inclusión financiera conlleva acometer fuertes inversiones en Internet, en la penetración de teléfonos inteligentes a la población de menores niveles de ingreso, en aumentar los programas de educación financiera, en fortalecer los derechos del consumidor sobre los riesgos derivados del uso de los criptoactivos, en la aceptación de las empresas, comercios e instituciones financieras, en la seguridad y en la privacidad, y en resumidas cuentas, en desarrollar una normativa con el apoyo de expertos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco de Pago de Basilea. Estas tres instituciones, pues, en el caso de la normativa salvadoreña, pues no han querido participar, ¿verdad? Finalmente, los retos en el apartado sexto, los retos que se vienen a continuación para una regulación de los criptoactivos. Primero, surge la necesidad de una política pública que garantice que los inversores pueden tomar decisiones informadas, basadas en información oportuna y precisa para los activos criptográficos que se ponen directamente a disposición del público. Es esencial tener en cuenta las necesidades de alfabetización financiera y tecnológica, garantizar que las particularidades y los riesgos de cada activo criptográfico se explican de manera clara y veraz, pero también para proporcionar al público suficiente educación más allá de las advertencias y la orientación regulatoria para tomar decisiones. Es un riesgo las stablecoin, las billeteras. También se necesita una perspectiva regulatoria sobre la custodia, el tipo de almacenamiento, la seguridad de las claves privadas. En términos de custodia, una billetera puede ser administrada por los propios usuarios o delegada a un custodio de tercero. No sabemos si el archivo será una billetera fría o caliente. Las billeteras, obviamente, calientes son a las que los hackers les ponen especial cuidado, ya que obtenerlas equivale a pasar por el propietario y la capacidad de robar los fondos. Hay que regular estos criptoactivos. La Comisión Internacional de Valores, en la siguiente lámina, vemos IOSCO, que en cuanto al comercio en el mercado de criptoactivos, hay requisitos de gobernanza para los operadores de las plataformas de las billeteras, accesos a la plataforma, robustez, resiliencia, integridad de los sistemas operativos, integridad del mercado, la transparencia, los requisitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los productos ofrecidos en las plataformas, las custodias,
las implicaciones de la compensación y la liquidación y los productos ofrecidos. Y en la siguiente lámina, ya para terminar esta presentación, vemos cómo ha sido la emisión ya del dinero electrónico respaldado por los bancos centrales, en la cual este dinero digital debe diseñarse teniendo en cuenta el interés público, ¿verdad? Las encuestas del Banco de Pagos de Basilea nos dicen que bancos centrales en 65 países, es decir, alrededor del 86%, han realizado ya investigaciones sobre monedas digitales. Ya los bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Suecia y los que cito, han revelado sus consideraciones y planes con respecto a este sistema monetario digital. Y a China ya ha iniciado la emisión del yuan digital en 4 regiones, en Shenzhen, Cheonggang, Chengdu y Suzhou. Con esto finaliza mi presentación. Muchas gracias. Creo que ha quedado bastante claro la visión de toda esta nueva forma de incorporar monedas al sistema bancario de El Salvador. Un payecito de laboratorios, de mucho laboratorio, ¿verdad? Yo creo que el doctor lo ha ejemplificado, lo ha abondado bastante bien. Lo felicito, doctorazo, ¿verdad? Es muy acucioso, pertinente. Hemos estado casi 1 hora 40 minutos en su posición, pero creo que ha valido la pena. Y tanto que ha valido la pena que vamos a usar una metodología para responder la cantidad de preguntas que tenemos. Se las voy a leer todas, si gusta usted anote por ahí y las va englobando cómo responderlas, porque si no, vamos a tardar más tiempo, ¿verdad? Pero eso es una muestra fiel del interés que existe en la población salvadoreña y mundial sobre esta temática. De inmediato, bueno, quien ha estado aquí de coordinador en esta oportunidad es, mi nombre es Roberto Mena. Actualmente estoy dirigiendo la maestría en Economía para el desarrollo también de la Universidad de El Salvador y somos compañeros de trabajo con el doctor Cabrera. Paso inmediatamente, doctor, a hacerle las preguntas siguientes. Katia Guerra pregunta si una empresa llegase a tener una cuenta en Bitcoin, esto no se podría reflejar como activo debido a que no constituye activo financiero o si se puede registrar como tal. Mari Castro pregunta, en el caso del Bitcoin, siendo esta una moneda muy volátil, si se llegase a utilizar como cuentas en las empresas, esto, ¿cómo llegaría a afectar la economía de las empresas y del país? Balmore López pregunta, ¿quién o quiénes se benefician en El Salvador de adoptar el Bitcoin como lo está implementando el gobierno? Eduardo Blanco pregunta, en este caso, que no sea posible derogar, en caso que no sea posible derogar la ley, ¿qué reformas recomienda hacer a la ley? Y por último, Rafael Peñate pregunta, ¿cuál sería el costo ecológico para implementar el Bitcoin en el país? Aquí estamos ya, doctorazo, con esto, doctor. Sí. Primero, yo creo que esas dudas que ustedes tienen, las comparto y sobre todo es interesante cómo para el Fondo Monetario los criptoactivos no son considerados como un activo financiero. Incluso van más allá, recomendando en las estadísticas del sector real, bueno, las estadísticas del sector real, monetarias, de balanza de pagos y fiscales, de registrar las transacciones con Bitcoin como dentro de la balanza de pagos como otras mercancías.
Y creo que esto es muy importante que lo tengamos, porque si por un lado en El Salvador el marco legal ya definió que el Bitcoin es dinero y por lo tanto es un activo financiero, eso creo que es muy importante. Para El Salvador, la ley del Bitcoin ya definió claramente que es un activo financiero. Pero para nivel mundial, según las recomendaciones del fondo, no se considera un activo financiero. Entonces, esto va a tener impactos muy fuertes en el caso de los marcos contables internacionales, ¿verdad? Entonces, creo yo que acá hay todo un área de debate para los contables de cómo se va a registrar los Bitcoin y sobre todo cómo se va a registrar la elevada volatilidad, si esto se va a registrar que impacte el patrimonio o cuál va a ser, digamos, la modalidad. Siempre dentro de una propuesta de política pública, siempre hay élites que se benefician de una medida de política y hay otros grupos de personas que no se benefician de esta medida de política pública. Yo, en mi entender, creo que la adopción del Bitcoin, digamos, va a venir a beneficiar, obviamente, a aquellos hogares de mayor riqueza y de mayores niveles de ingresos, que para ellos el Bitcoin es un activo especulativo, como puede ser el oro, la plata, como pueden ser los commodities. Pero a la gran mayoría de la población salvadoreña esto va a tener un impacto negativo. Si no, observemos, obviamente, las últimas encuestas que han desarrollado universidades de El Salvador, donde la población no está aceptando en su gran mayoría el uso del Bitcoin, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante. Los perdedores va a ser la mayoría de la población que dependemos de un salario, obviamente, y obviamente también los grandes ganadores van a ser aquellos que primero tienen niveles de ingreso y riqueza y que pueden utilizar los criptoactivos como un método eh, de, pues de transacciones y que puede tener facilidades para la evasión, para el lavado de dinero y para otro tipo de, pues, de ilícitos. La otra pregunta se refería, bueno, la volatilidad, ya la había respondido, solo esa volatilidad que yo presentaba en mi estudio hace que nos justifique que debemos de seguir los hogares salvadoreños utilizando el dólar para nuestras transacciones. El gran economista Hayek nos mencionaba que a la larga la moneda, y también la misma ley de Gresham nos decía que la moneda fuerte termina sustituyendo a la moneda débil, ¿verdad? Por más que a la población se le quiera imponer al Bitcoin como una moneda cuando no cumple las funciones del dinero, pues obviamente eso va a llevar a que vamos a continuar transando en dólares. Gracias. Bueno, doctor, yo creo que ha sido exitosa la conferencia, la exposición suya. Nos ha quedado claro que con el sistema de colones, la desigualdad se originó, con el dólar se aumentó y con el Bitcoin probablemente va a haber una mayor desigualdad. Si se le pusiera entonces a esto, entre elegir los riesgos y los beneficios, ¿cómo propondría usted la solución de esto? ¿Hay mayores riesgos o menores riesgos que beneficios? Sí, Para concluir, porque hay más preguntas, ¿verdad? sí, Pero sí, las estoy viendo, las preguntas. Bueno, primero no soy experto en temas ecológicos, por lo que no sí, pudiera
estimar cuál es el costo ecológico de la implementación del Bitcoin. Sin embargo, analistas han planteado que el minado realmente implica un consumo de energía eléctrica muy elevado. Y otro respecto al marco legal. Yo creo que obviamente lo más importante es derogar este marco legal. No es un marco legal que favorezca a la población salvadoreña. En el 2017 ya el Banco Central y todos los bancos centrales de Centroamérica ya habían planteado posiciones respecto al riesgo que implicaba para la población del estar comercializando con estos criptoactivos. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso debería ser el camino. Y de nuevo, plantearle a la población el tipo de gobernantes que hemos tenido. No se discutió con la sociedad salvadoreña la implementación ni del dólar ni del Bitcoin. Simplemente se nos fue impuesto a uno en las madrugadas, ¿verdad? Y en tiempo récord, sin tomar en cuenta los deseos. Y sobre todo, parece ser, por información anecdótica, que hemos visto todo el sistema de pagos que administra el Banco Central y que es un éxito en su funcionamiento, utilizando el dólar, y ahora se quiere incorporar otro sistema de pagos descentralizado con elevados riesgos. Esto significa que no se ha tomado en cuenta a la experticia del Banco Central, no se ha tomado en cuenta a la experticia de la superintendencia y su equipo, ¿verdad? Entonces, se está legislando, se está formulando a espaldas de la población y sin tomar en cuenta los verdaderos expertos y expertas que hay en estas dos instituciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor. Agradeciendo también a nuestros asistentes. Nos vemos en la próxima cátedra. Un placer estar con ustedes y de nuevo, doctor, un gusto en saludarlo por su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.